Buenas tardes. Bueno, lo primero, deciros que Consuelo hoy no va a poder estar con nosotros porque resulta que tiene una afonía tremenda, una laringitis y esta mañana ya ha determinado que era imposible venir y entonces pues ha delegado en mí para que yo haga la lectura de su ponencia. Entonces, bueno, la ponencia está absolutamente en primera persona, con lo cual, pues, imaginaros que de alguna manera estoy siendo Consuelo, ¿no? También iba a abrir el acto Jorge Olcina, pero se le ha cruzado también con otro evento que hay en la sede de San Fernando del tema de meteorología, que es su especialidad, y además lo coordinaba él, con lo cual tampoco va a poder estar. Os pido, pues eso, disculpas de parte de los dos. Hoy, bueno, estamos aquí porque vamos a hablar de la obra literaria de Rafael Azuar y bueno, ya os digo, voy a leer la ponencia de Consuelo y intentaré hacerlo lo mejor posible. Bueno, es para Consuelo y para mí, por supuesto, presentar este simposio homenaje dedicado a Rafael Azuar Carmen, que surgió de un modo espontáneo cuando Consuelo contactó con su hijo del mismo nombre a finales del pasado año 2021 para pedirle una fotografía de su padre porque quería publicarla en la revista digital El Cantarano, que dirige Consuelo, donde pretendía dedicarle un artículo de recuerdo. Fue su hijo quien le expresó su deseo de ir un poquito más allá y además de ese recordatorio sentimental obligado, pues consagrar a su padre una atención, digamos, más académica, centrada en estudiar y difundir su obra literaria. A pesar de que esta propuesta llegó en un momento personal algo complicado para Consuelo, entre mudanzas, viajes obligados por medio y tal, no pudo decir que no a la sugerencia de Rafael Azuar, hijo, y empezó a preparar esta actividad que hoy se inaugura con la mejor voluntad y recurriendo a personas expertas, buscando la mayor variedad de puntos de vista y de estudios sobre la obra, tan plural por géneros y estilos de Rafael Azuar. Bueno, aquí Consuelo hace unos agradecimientos que yo también comparto. Tengo que agradecer en primer lugar a Juan Ramón Torregrosa, catedrático de literatura y escritor, que me pusiera en contacto con el novelista y profesor Fernando Parra, que ya se había ocupado de estudiar la obra narrativa de Azuar, además los tenemos aquí a los dos, y ambos intervendrán en la sesión del viernes y mientras Fernando se centrará en la narrativa, Juan Ramón nos presentará la parte de crítica literaria y de ensayo. Agradecer también al más joven de los intervinientes, el filólogo y doctorando Daniel Arce, que hoy está con nosotros, su implicación en el estudio de la poesía de Azuar, que será la primera ponencia que escucharemos hoy. Dice Consuelo que siempre he creído que junto a las personas con larga experiencia hay que colocar a los jóvenes de talento como Daniel, al que descubrí gracias al periodista Juanjo Cerveto, que me lo envió para una entrevista. Por su propia iniciativa, Daniel redactó uno de los mejores y de los escasos estudios filológicos sobre la poesía de Consuelo, y eso fue lo que le determinó a rogarle que estudiara también la poesía de Rafael Azuar. Pero la poesía, para que llegue al público, no solo tiene que ser estudiada, también tiene que ser leída y recitada. Y para ello estamos aquí, Begoña Avellán y yo misma, que cuando acabe el acto, en la parte final, haremos un pequeño recital de los poemas de Rafael. Tengo que agradecer de manera especial a Pilar Azuar, hija del escritor, que me haya proporcionado libros de su padre, que yo no tenía a mano, y otros materiales indispensables para preparar esta presentación. Y finalizo el capítulo de agradecimientos, dice Consuelo, mencionando a Jorge Olcina, director de la sede universitaria Ciudad de Alicante, por su apoyo incondicional a todas las propuestas que ella le hace y por dar siempre todas las facilidades a la hora de organizar cualquier actividad en esta sede, y también al personal de la sede por su amabilidad y por su eficacia.
Rafael Azuar, voy a dar un poquito de biografía, nació en Elche el 14 de enero de 1921 y falleció en Alicante en 2002. En algunas localidades alicantinas, como Elda o Salinas, el pueblo que inspiró su novela Modorra, y también en Alicante capital, singularmente en el Instituto Juan Gil Albert, depositario de su legado literario, se han realizado eventos para recordar a este gran maestro y escritor. Entre esos eventos hay que destacar la creación de una comisión para el centenario de Rafael Azuar, que se formó con el apoyo de los 6 hijos del escritor, en especial de los 2 que han alentado este simposio, Rafael y Pilar, que compartieron la presidencia de la mencionada comisión y a quienes tengo que agradecer todos los materiales y bibliografía que me han proporcionado para preparar este simposio. Un elevado número de instituciones y personajes de la vida pública, cultural y académica de Alicante se unieron en esta comisión del centenario, de la que Consuelo no tuvo noticia debido a que desde la jubilación pasó la mitad de su tiempo, y en especial los veranos, fuera de Alicante, y también a que, como decía el personaje del caballero de las espuelas de oro de Casona, vive muy retirada. Pero quien me busca, dice Consuelo, me encuentra, y la prueba es que por eso estamos aquí esta tarde. Yo tuve la suerte, dice Consuelo, de conocer a Azuar en mi juventud, de que alentara mis primeros pasos en la poesía junto con otros grandes de Alicante de aquella etapa irrepetible: Vicente Ramos, Vicente Mojica, Manuel Molina, Miguel Martínez Mena, Ángel Cafarena, a todos los cuales dediqué una conferencia de recuerdo y homenaje en la sede universitaria de Alicante el 28 de noviembre de 2018. Pero ahora toca recordar de manera única a esta persona de sensibilidad literaria y humana tan especial, al que pedí, cuando yo tenía solo 18 años y muchos versos en la mochila, que prologara mi segundo libro de poesía, A lo largo del camino. El primero, editado por Ángel Cafarena, no llevaba prólogo. Siendo el título de esta primera intervención la obra literaria de Rafael Azuar, vamos a recordar cuál ha sido esa obra literaria tan original y amplia, densa y variada. Como ya hemos anticipado, este autor cultiva diferentes géneros literarios dentro de los 2 grandes apartados de poesía y de narrativa. Estos géneros a veces tienen fronteras difusas en la obra de este autor, debido a sus preciosas prosas líricas, donde poesía y narrativa se funden y confunden. Además, cuenta con libros inclasificables desde el punto de vista del género literario, como su Diario incompleto de 1972, donde encontramos poemas, artículos, reflexiones, narraciones, hasta lo que hoy llamaríamos microrrelatos. Al margen de sus múltiples colaboraciones en revistas literarias y generalistas y en prensa, nos vamos a centrar en sus libros, que alcanzan la cifra aproximada de una treintena de títulos publicados en algo más de medio siglo de actividad literaria, entre 1944 y 2001. Según las fuentes consultadas, su primer libro apareció en 1944 y se titula Perlas del silencio, en la alicantina colección Leila, donde también publicara Vicente Ramos sus poemas de juventud. En el año 1950, y editado en Tarragona, aparece otro con el título de Poemas, que da idea de cómo Azuar empezó con el verso antes de adentrarse en la prosa. Dada su condición de maestro, Azuar es autor de obras didácticas que aparecen también en la década de los 50, en 1953 concretamente, en la editorial Salvatella de Barcelona, con los títulos Copia y corrige y Dictados ortográficos. Su primera y exitosa novela fue Teresa Ferrer, publicada en 1954, y esta novela quedó finalista del concurso de la novela del sábado en Madrid. Dice aquí en la ponencia Consuelo que le recuerda a otras novelas del siglo XX que también recogen el nombre y el apellido de una mujer, como por ejemplo Thérèse de Quirou o algo así, porque yo el francés no lo controlo, de François Mauriac, que apareció traducida al español unos pocos años antes, en 1948, aunque el autor la publicó en 1927. Que Azuar conocía a Mauriac es evidente, porque precisamente abre con una cita de Mauriac su novela Los zarzales, publicada en 1959, como enseguida veremos. Los años 50 fueron fecundos para Rafael Azuar en todos los sentidos. En su vida personal nacieron sus hijos Rafael, Pilar, cito los que conozco,
y en su producción literaria llamamos una pluralidad de títulos como La lucha elemental, Alicante, 1955, Un aire de amor envenenado, 1956, novela premiada en el concurso convocado por la revista Ateneo de Madrid, Otros poemas, 1958, que es obviamente una continuación de sus poemas de 1950, Palabras y frases, 1959, pero sobre todo su novela Los zarzales, Valencia, 1959, un drama rural en prosa que fue finalista del Premio Planeta en el año 58 y también del Premio Ciudad de Burgos. En la década de los 60 volvemos a encontrar producción escrita de carácter didáctico, como Cálculo y problemas y Tareas escolares. En 1965 y en Madrid publica un libro de ese género de viaje y paisaje tan querido por destacados autores del siglo XX, desde Unamuno a Zorín o Cela. Me refiero a Llanura de Júcar. Y en 1967 aparece su obra Cumbre narrativa, que es Modorra, que obtuvo el Premio Café Gijón y fue la novela que lo puso en el panorama literario nacional. De ella tratará el viernes Fernando Parra, que lo tenemos aquí. Bueno, los años 70 fueron los años en que Consuelo, todavía adolescente, conoció a Rafael Azuar y lo trató. Dice Consuelo que los inicia con un libro de crítica literaria, género al que se dedicará con ahínco y pasión, mostrando una combinación de erudición, frutos de sus múltiples y variadas lecturas, y sensibilidad, fruto de su alma de poeta. Abre la década el libro El diálogo y los personajes en la novela, que en el año 1987 ampliaría en su teoría del personaje literario y otros estudios sobre la novela, que lo publicó el Instituto Juan Gil Albert. Al año siguiente, en el año 1971, publica un libro que Consuelo ya tiene en su biblioteca, dedicado por él, y tenía ella entonces 15 años. Dice aquí: estoy hablando de las raíces y otros cuentos. Recuerdo la edición hecha por la Caja de Ahorros Provincial de Alicante, con una ilustración de portada en tinta violeta firmada por José Antonio Cía. Una prosa narrativa que mezcla el realismo más descarnado con lo fantástico y lo histórico, lo lírico y lo irónico. En esa misma colección publicaría Consuelo unos años después, en el año 1977, su poemario Con las manos alzadas. Comenta también Consuelo que este detalle para que se vea cuál era entonces la vida editorial alicantina y cómo se abría a escritores consagrados como Azuar, pero también a noveles como lo era ella en aquel momento, ¿no? Al año siguiente, en 1972, aparece el mencionado Diario Incompleto, original miscelánea donde el autor vierte sus inquietudes literarias y humanas. Le siguen 3 obras en el año 75, Crónica y cantos que siguen al verano, poesía, y el artículo sobre los sonetos de Miguel Hernández, publicado el mismo año de 1975 en la colección El escritor y la crítica de editorial Taurus, que junto al estudio Homenaje a Miguel Hernández, publicado en la editorial Plaza y Janés, muestra el interés del autor por nuestros poetas más representativos, en un momento en el que la situación política pues, ya permitía citarlo con el nombre y no con las iniciales, tal y como Vicente Ramos debía mencionarlo, ¿no?, en algunos de sus poemas. En 1978 aparece su novela corta Crónicas del tiempo de la monda, que fue finalista del premio Gabriel Sigé, y en el año 80 Alicante y lo alicantino, obra que da fe del amor que tenía el autor por su tierra. En 1982 publica Azuar Primera Antología, donde el poeta ya es consciente de la obra lírica acumulada. Las fechas que abarca esta antología van del año 38 al año 80. El adjetivarla como primera puede implicar que el autor tuviera el propósito de hacer otras antologías posteriormente. Se trata de un libro editado por la CAM con una hermosa ilustración del artista alicantino Enrique Lledó. En esta primera antología encontramos un variado acervo de poemas, precedido de vez en cuando por breves comentarios en prosa del autor a modo de presentación. Nos hace ver que se inició en la poesía a los 17 años y que la construcción del poema es una de las mayores preocupaciones. El libro está organizado cronológicamente en bloques temporales de diferente duración.
Su precioso Diario frente al mar data del año 1985 y su Teoría del personaje literario y otros estudios sobre la novela de 1987, publicado también en el Instituto de Cultura llamado ya Juan Gil Albert, antiguo Instituto de Estudios Alicantinos. Es la obra en la que demuestra sus dotes como crítico literario, de lo que nos hablará Juan Ramón Torregrosa el viernes, que está aquí. Viñetas se publica en el año 1989 y el autor se reedita a sí mismo en Teresa Ferrer y otros relatos en el 1990. Un nuevo poemario que demuestra que el autor no ha olvidado su condición primera de poeta. Es Un desierto levemente sonoro, de 1991. En el año 95 y también en el alicantino Instituto Juan Gil Albert publica Azuar, la aventura literaria, título que no necesita glosa. Apareció en la colección Aledaños de la editorial alicantina Agua Clara con el apoyo del Instituto Juan Gil Albert. Es una deliciosa recopilación de artículos de ensayo literario que van de Boris Pasternak a la poesía feminista española, pasando por Borges, Machado, Azorín, Celaya, Sender, Gil Albert y autores extranjeros como Moravia, Joyce, Poe y muchos otros. Ese mismo año de 1995 publica el precioso poemario. Dice Consuelo que para ella, el mejor de su producción, no sé ahora Daniel lo que dirá, Victoria del amor. La última obra literaria publicada de Azuar, desconocemos si hay textos inéditos, pero eso nos lo podrían confirmar sus hijos que intervienen en este simposio. Es Verso y prosa, de 2001, que es un libro publicado ya en los albores del siglo XXI, donde el autor, consciente de esa dicotomía que siempre le ha acompañado, el verso y la prosa, titula de ese modo esencial y parco su última antología literaria. Este libro reproduce versos de Victoria del amor con alguna ligera variante, como cambiar algún título. Fue editado por el Instituto Juan Gil Albert en una colección que también está Consuelo y comparte con Rafael Azuar, donde ella publicó en 2008 el doble poemario Aquella luz, aquella sombra y 24 sonetos. Hoy, cuando hagamos el recital, vamos a recitar muchos de los poemas que están justamente en ese libro. Bueno, prosigo. Consuelo estará en el streaming. Espero que nos esté viendo, vamos, que se encuentre bien. Desde nuestra revista digital El Cantarano, nos hemos querido sumar a este centenario con una breve recopilación de textos de Azuar que hemos denominado Rafael Azuar Antología Esencial y que se publicará en breve. Hablaré someramente de esta recopilación y leeremos algunos textos para dar una idea más concreta de la obra de Azuar. Nos consta, dice Consuelo, que ya se han publicado diversas recopilaciones y antologías de su obra y parece que se preparan textos que recogerían sus obras completas ordenadas por géneros, lo cual es esencial para la conservación, aprecio y estudio de la obra de un escritor tan amplio, variado y consistente como es Rafael Azuar. Este trabajo correría a cargo del Instituto de Cultura Juan Gil Albert, depositario de su obra literaria por acuerdo con sus herederos, como ya hemos mencionado antes. En mi selección, en la selección de Consuelo, se ofrecen 13 textos que hemos llamado Antología Esencial, porque recogen, aunque sea de manera simbólica, todos los géneros literarios cultivados por el escritor. La novela, donde más destacó y mayores reconocimientos obtuvo, la poesía, cuya calidad lírica quizá no ha sido aún suficientemente valorada, y el ensayo y la crítica literaria, muestra de su enorme interés por la escritura en general y de sus originales puntos de vista y de su amplia erudición, fruto de muchas y fecundas lecturas. Una antología, por mínima que sea, tiene que construir la epopeya del escritor, su retrato moral y también su estética. Ética y estética que se funden en un abrazo esencial. En la prosa de Azuar, Miró y Azorín están presentes. La música de Miró, su obsesiva afición por el adjetivo impecable, la precisión enumerativa de Azorín, sin olvidar la metaliteratura en prosa lírica, como puede ser Gil Albert o Neruda.
En la poesía, al margen de la perfección formal, de la versatilidad que va desde el clásico soneto a las formas más modernas del verso, hay que pararse en sus temas. El erotismo elegante, que nos recuerda el practicado por Alberti en sonetos canónicos como Amaranta, aquí aparece en un soneto bien querido por el autor, puesto que lo reproduce en dos poemarios diferentes, Verso y prosa y Victoria del amor, y con títulos diferentes. Me quedo con el que se recoge en el quinto verso, Al favor del verano y de la brisa. En otro lugar lo llama Beberé de tus labios. En su poesía también aparece el amor en plenitud, amor con futuro y con hijo, por el aire de marzo, que luego lo vais a escuchar en el recital, en la selección que hemos hecho. Otros temas, pues la España rural, que es un asunto que sigue de dolorosa actualidad, el hastío de vivir, en poemas como Qué redondo y perfecto, que también lo vais a escuchar hoy, a través de la mágica construcción del soneto y la perfecta arquitectura del verso. Incluimos dos prosas a dos poetas, Gilalbert y Neruda, y un poema a una novelista, a Colette. La poesía nace de la admiración, un poeta engendra a otro. La poesía se contagia mediante la lectura y el recitado como una epidemia inofensiva y fragante. Añadimos el prólogo al segundo libro de una poetisa entonces primeriza, que era justamente Consuelo Jiménez de Cisneros. Confiamos en que el lector que no lo conozca pues se aventure a leer más, y el que lo conozca lo disfrute y saboree en cada una de sus líneas. El Cantarano ya dedicó una entrada de homenaje a Azuar en diciembre de 2021, justamente al finalizar el año de su centenario del nacimiento del escritor alicantino Rafael Azuar, en el Cantarano. El mes de abril, tan literario, nos pareció el mejor momento para prepararle este simposio homenaje, pero Consuelo siempre ha creído que el mejor homenaje que se le puede hacer a un autor es leer su obra, cosa que comparto. Entonces, bueno, Consuelo ha preparado aquí algunos fragmentos de esa antología esencial que se va a publicar, y voy a leer los fragmentos que ella ha seleccionado. Empezaremos por un poema que ella desconoce si lo había yo elegido para el recital, no, concretamente este no lo hemos elegido, y es el soneto con doble título, Beberé de tus labios y Al favor del verano y de la brisa. La carne, sí, la carne y la camisa de fuego transparente que me abrasa, esa pierna desnuda y esa brasa que duerme donde duerme la sonrisa. Al favor del verano y de la brisa, la carne se pasea por mi casa, sembrando una ilusión por donde pasa de azucena ligera y no sumisa. A través del encaje y del aroma despertará el deseo una paloma, rodearé tu cuerpo nuevamente, beberé de tus labios la granada, la pasión que ensombrece ya mi frente, para nada, amorosa, para nada. A continuación, leeré un texto de prosa lírica muy mironiano titulado Cementerio de Aldea, que se recoge en el libro Verso y prosa. Entre las sierras cuyas frentes besan fugazmente las nubes, entre valles y barrancos surcados de senderos, entre campos de olivos y viñedos, con algún almendro que en abril florece, ved la aldea, unos cuantos hogares agrupados en torno de la iglesia. De los tejados, el ocre se confunde con las piedras. Tan solo, altiva, la torre del templo con su bovedilla roja al cielo se perfila. De la humilde aldea a la salida se halla el sencillo camposanto con su cruz de hierro sobre la puerta, sus tumbas solitarias y encima algunas coronas de flores marchitas. Nadie movido del recuerdo o la nostalgia anda entre ellas. Los muertos están solos entre la maleza que crece en todas partes, llenándolo todo de una cruel aspereza. 2 eucaliptus hay plantados en su puerta y en su llanto, al soplo de la brisa, la única nota de tristeza en el camposanto. Los cuervos vuelan, negros y suaves, por el aire en éxtasis de las soledades, cual un preludio de muerte,
haciendo huir a las pequeñas aves que pían y saltan de las ramas del árbol a las hierbas. De tanto gris henchido el horizonte da a la luz filena, delicada del día, algo como un ópalo infinito o una sombría y taciturna huella. De olivo a olivo, los tordos vuelan dibujando en el vacío cejas y cejas, allí donde no hay ojo alguno, sino soledad, soledad. Y esa mansa lumbre que ha caído, cual un pétalo de la altura enferma. No se oye nada, apenas el baubear de un perro lejano, un rumor de seda entre los pinos, una voz, un trino que al momento cesan. Nada, soledad eterna. Para que se vea su estilo como ensayista sobre temas literarios, que eran sus favoritos, leeré unos párrafos de su Crisis y aventura del texto literario. Y aquí he de decir, dice Consuelo, en lugar de ver a Miró, veo a Azorín, incluso al primer Cela, el de la colmena, en esa prosa límpida, comunicativa con el lector, parca y expresiva a un tiempo. El novelista, con el propósito de escribir una novela, se traslada a determinado lugar, busca una pensión conveniente, empieza a entablar conversación con las personas que le rodean, en la misma pensión, en el bar, en la calle. A veces se detiene para ofrecerle un cigarrillo a un campesino, quien con su habla lenta y mordaz acaba por contarle alguna vieja historia del pueblo. En otras ocasiones paga una ronda de vino o de cerveza, ríe, convive con los demás. El novelista va anotando cuidadosamente diálogos, hechos curiosos, anécdotas, apuntes de tipos y paisajes. Al cabo de X tiempo tiene ya reunido el material suficiente para una novela. Hasta hace muy poco tiempo, se consideraba un método tradicional para escribir una novela. Sin embargo, en esta última ocasión, antes de empezar su obra, el novelista ha meditado profundamente, horas y horas. Ha experimentado en su conciencia dos profundas crisis. Y la novela no se ha escrito, y tal vez jamás se escribirá. ¿Qué ha ocurrido? En primer lugar, un hecho sorprendente. El novelista se ha dado cuenta, de pronto, de que nada de aquello sobre lo cual había tomado parcialmente tantos apuntes le interesa en lo más mínimo. El mundo que él intenta descifrar es otro, aunque de momento no sepa cuál. Sospecha, acertadamente, que todas aquellas historias se han contado ya un sinnúmero de veces, que todo aquello posibles personajes que han desfilado por las páginas de las novelas desde hace 2, 3, 4 siglos. La otra profunda crisis que atormenta al novelista es una repugnancia instintiva a escribir como siempre se ha escrito, es decir, en forma tradicional y canónica. Y para concluir esta brevísima muestra, voy a leer el prólogo que le dedica Consuelo en el poemario A lo largo del camino, que apareció en 1975, y dice así: de vez en cuando encuentra uno un chorro de agua fresca, una estrella, un amanecer, un signo elemental y puro. Hay una fuerza que al principio no es más que un sueño, con luces de revelación y sombras de melancolía, un sueño definitivo cuyo único y fiel destino es llegar a convertirse en una nueva realidad. Nada mejor para expresar esta fuerza que un oleaje de versos, de palabras transidas de emoción y de afán. La poesía ha de ser forma, pero antes de serlo es un estremecimiento, una mirada, algo que se aprieta en lo más adentro del ser y pugna por latir en el silencio, como un ala irrepetiblemente lanzada al vuelo. Consuelo Jiménez de Cisneros tiene esa fuerza, ese rayo de belleza que se escapa todavía entre signos que son como el balbuceo de unos labios, pero ya es dueña de una vocación que no la abandonará nunca, de una suavidad profunda, de una imagen precisa, de un tono rítmico y peculiar. Esta joven poeta tiene ahora 19 años y yo me atrevo a vaticinarle en las letras un bello futuro. Solo le falta tundir, golpear en este yunque fresco de la vida hasta obtener la palabra exacta como la rosa. Toda belleza es una callada y persistente forma de amor y anhelo, decía Rilke. Callada y persistente es la labor de esta joven poeta que hoy nos ofrece un libro, un poemario lleno de sinceridad,
de notas auténticas, sobre las que no vuelan aún, afortunadamente, los cuervos del análisis y de la teoría. No puede faltar una nota de crítica literaria. Sobre la obra literaria de Azuar han escrito otros autores alicantinos como Vicente Ramos o Miguel Signes, y también críticos y estudiosos como Guillermo Díaz Plaja o escritores como Josep Pla. Quisiera terminar con la opinión de un escritor coetáneo, Tomás Borràs, sobre la literatura de Azuar, opinión que comparto, dice Consuelo, y por eso la reproduzco. Es un escritor del cogollo, no de la hojarasca, para los que paladean el idioma, la maravilla que el pueblo puso en nuestras manos, para los sensibles, para los que ven, leyendo, la plástica opulencia del color y la luz. He visto la magnificencia de esa prosa, espléndida y hervorosa de insinuaciones. Voy a terminar mi intervención con unos recuerdos personales. Voy a leer en primera persona lo que dice Consuelo. Recuerdo que en ocasiones de una extensa entrevista en la prensa local, dentro de una selección que él llevaba, quedé con Rafael Azuar en una cafetería de la Rambla para la entrevista, la cafetería Miami. Recuerdo que en aquella entrevista escrita con extraordinaria delicadeza, además de profundizar en lo que entonces era la obra primeriza de un artista adolescente, mencionó también a mi abuelo, el sabio, como se le llamaba en la intimidad, el geólogo y paleontólogo Daniel Jiménez de Cisneros, cuya figura se ha recuperado en 2 ocasiones memorables de este siglo XXI, en el Congreso de 2004 y en los eventos de Crevillent de 2019-2020. Recuerdo otras visitas que le hice en el llamado entonces Instituto de Estudios Alicantinos, sito en los bajos del Palacio de la Diputación de Alicante, donde Azuar intervino en la edición de una separata con mis versos, como recordaba hace un par de semanas en esta misma sala con Teresa Cía. Y en alguna ocasión, Azuar me recibió en su casa de la calle Poeta Garcilaso, frente a la iglesia de San Blas. En aquel piso lleno de libros vivía con su familia y entre sus hijos, el primero del mismo nombre, que no ha podido acompañarnos hoy por estar fuera de Alicante, pero al que recuerdo de su etapa como director del Museo Arqueológico de Alicante y antes, durante nuestra juventud universitaria en lo que entonces era Centro de Estudios Universitarios de Alicante. Quien sí nos acompaña representando a la familia y hablará el viernes en la clausura de este simposio es su hija Pilar, a quien traté cuando era bibliotecaria de la Biblioteca Zorín, ubicada en el Paseíto de Ramiro de Alicante, donde tuvo lugar la exposición que se le dedicó a Rafael Azuar a finales de 2021, recogiendo toda su producción escrita e impresa. Rafael Azuar, dice Consuelo, que siempre me pareció, además de un excelente escritor, una excelente persona, siempre afectuoso conmigo, siempre motivador en lo referente a mi vocación literaria. Lo recuerdo sobre todo como un gran prosista y poeta, y yo diría que en especial como poeta, porque su prosa es musical y poética, algo que a mí me llamaba la atención en aquel tiempo en el que por mi juventud carecía de las herramientas que permiten entender el funcionamiento de los textos literarios. Pero percibía en su forma de escribir ese no sé qué del que hablan los clásicos, un gusto inexplicable, un ritmo peculiar, un léxico cuidado. Tenía en definitiva un estilo propio, original y elegante, diferente. Eso fue lo que más me atraía de su faceta como escritor. Tengo el privilegio de conservar en mi biblioteca, sigue Consuelo, algunos de sus libros que me regalaba y dedicaba. Su novela Modorra, finalista de un importante premio, su crónica y cantos que siguen al verano, que apareció al mismo tiempo que mi primer libro de poesía, El canto alucinado, en el año 75, su diario Frente al mar, 10 años después, cuando yo ya me había ido de Alicante por mis destinos docentes, pero cada vez que volvía intentaba recuperar el contacto con personas como Azuar, gente que siempre sumaba y aportaba. Hace unos meses recordaba Juan Ramón Torregrosa en su recital de Orihuela aquel tiempo inolvidable de nuestra juventud, de incipientes tanteos literarios, cuando los mayores y mejores escritores alicantinos nos apoyaban y nos alentaban con absoluta generosidad y sincera alegría. Como he dicho,
como dice Consuelo, un tiempo irrepetible, unas personas irrepetibles, y entre ellos este escritor singular al que debo las primeras líneas de crítica literaria sobre mi poesía, Rafael Azuar. Y así concluye Consuelo. Bueno, muchísimas gracias. Seguro que Consuelo lo hubiera dicho de otra manera, pero bueno, he hecho lo que he podido. Os pido disculpas por su parte, ya lo he dicho antes. Y ahora vamos a dar paso a la ponencia de Daniel sobre la poesía de Rafael Azuar. ¿Necesitas el ordenador? Sí, si quieres nos cambiamos. Nos cambiamos de sitio. Bueno, pues después de esta primera introducción y acercamiento a la obra de Rafael Azuar, yo vengo a hablarles de Victoria del Amor, que ya ha mencionado Esther, fue su penúltimo poemario. Y bueno, antes de empezar, pues quería empezar agradeciéndoles a todos ustedes la asistencia en esta tarde ya más primaveral que tenemos. Y bueno, corrigiendo, porque en tu ponencia, la ponencia de Consuelo, con toda su buena fe y su bondad de ensalzarme, ha dicho que yo soy doctorando y no soy doctorando todavía. Simplemente estoy en el máster porque bueno, el doctorado implica muchos trámites burocráticos a los que todavía no puedo hacer por currículum y que bueno, pues era necesario matizarlo, creo yo. Y bueno, pues me hace hoy una especial ilusión estar aquí, no solo porque es la primera vez que estoy a este lado de la mesa como ponente y no como público, sino más bien por la naturaleza del acto en sí. O sea, yo creo que recordar la vida y obra de un poeta y de cualquier autor en general, pues siempre es un placer, porque muchas veces los críticos, los investigadores, incluso los propios autores, nos olvidamos de que la figura de cualquier creador literario, incluso de los propios poetas, sobre todo los poetas, necesita ser recordada para que ésta perdure en el recuerdo, ¿no? Tendemos a pensar a menudo que una obra notable, de buena calidad y que haya tenido un buen alcance entre el público, pues es sinónimo de permanencia, de que su creador pues va a perdurar en el recuerdo y en la tradición literaria a lo largo de la historia. Y si no de un país, al menos de un territorio, pero desgraciadamente esto rara vez ocurre. Lo único que encontramos a lo largo de la historia de la literatura, por desgracia, pues es una larga lista de autores que cada vez son más desconocidos para las nuevas generaciones, incluso en el ámbito académico, lo cual es especialmente triste. En el entorno alicantino, por ejemplo, pues podríamos poner el ejemplo, qué sé yo, de Carlos Saugún, sobre el cual está investigando un buen amigo mío, que a pesar de ser natural de Onil y ser uno de los mayores representantes de la generación del 50, pues no se menciona su nombre en las aulas, en los repositorios online apenas aparecen media docena de recursos bibliográficos sobre su persona, y bueno, esto realmente es un problema, ¿no? Le ocurrió lo mismo incluso a Miguel Hernández, aunque bueno, este por motivos obviamente distintos, estuvo silenciado durante muchos años, no se le volvió a leer en las aulas hasta bien entrada la democracia, y hasta que no llegaron homenajes como este y se le empezó a dar una mayor difusión a su figura, pues no llegó a ser el poeta del pueblo que siempre había sido, ¿no? Pero que bueno, realmente no pudo gozar de ese renombre durante muchas décadas. Soy consciente también, y ya me pongo a hablar del poemario, no me extiendo más, de que al hablar de la necesidad de homenajes como este, pues realmente, y de evitar que los autores caigan en el olvido, soy consciente de que las obras poéticas pues rara vez interesan al gran público, y que realmente aquellos que las cultivan, como imagino que le ocurriría a Azuar,
pues pocas veces pretenden escribir para alguien más que para un pequeño público con, digamos, con unos intereses y con unas sensibilidades que son muy parecidas y muy específicas. Sin embargo, aunque seamos un público pequeño, los lectores de poesía, pues sí que tenemos que reconocer esa faceta de Azuar, más que nada porque él también tuvo la maldición de ser, como tú bien has dicho, bueno, una maldición bondadosa, por así decir, de ser un gran novelista, y a los grandes novelistas que cultivan la poesía, pues digamos que esa faceta poética normalmente se pasa completamente por alto. Entonces, tomando todo ello como base, pues yo decidí trabajar sobre la poesía de Azuar por consejo de Consuelo, y accedí a él a través de su poemario de madurez, que fue Victoria del Amor. Entonces, aunque he analizado esta obra como un punto de acceso a la poesía de Azuar, sí que quiero advertirles que yo no he elaborado esta conferencia presuponiendo que ustedes la hayan leído. O sea, imagino que muchos sí lo habrán hecho, pero yo no lo presupongo ni presupongo por su parte un conocimiento muy profundo de ella, más que nada porque no creo que se pueda obtener nada valioso de ello. Por tanto, he decidido tomar de mi crítica de esta obra ciertas consideraciones generales y extrapolables a toda la trayectoria poética de Rafael Azuar, para que así, pues bueno, tanto aquellos que la hayan leído como aquellos que no puedan extraer algo positivo de todo esto y hagamos que esto tenga sentido. Además, el hecho de establecer generalidades a partir de una obra concreta, pues también les confiere a aquellos que no la hayan leído la ventaja de poder acercarse a ella desde esa posición de la página de los prejuicios en blanco, ¿no? Es decir, si no tienen todavía una opinión formada sobre ella, quizá yo pueda darles un primer acercamiento para que ustedes la lean, y aquellos que ya la tengan, pues bueno, podrán acceder a una visión crítica un poco más amplia, que creo que siempre es más enriquecedora. Entonces, Victoria del Amor se publicó en el año 95 y fue la penúltima obra publicada por el autor, como ya he dicho. Apareció en el número 127 de la colección de poesía de la editorial Rocamador, y es una editorial de Palencia que, según he deducido, aunque no estoy completamente seguro, ya no está en activo, porque la última publicación que he encontrado es de 2007 y en las librerías todo lo de esta editorial está descatalogado, pero bueno, quizá los herederos sobre este aspecto comercial nos puedan dar algún apunte más. Yo lo desconozco totalmente, pero imagino que esta editorial ya no está en activo por la poca difusión que tiene. No me consta que haya más ediciones de esta obra, se publicó la del año 95, y después de Victoria del Amor pues estuvo 6 años sin publicar nada, hasta que en 2001 pues sacó a la luz esa obra a la que ya se ha referido Esther, Verso y Prosa, que sería su última obra. Y entonces, ¿por qué es importante que Victoria del Amor sea su penúltima obra? Bien, pues porque esto condiciona completamente la forma y el contenido del poemario, es decir, condiciona totalmente su idiosincrasia. Tengamos en cuenta que este es un poemario de madurez y es el resultado de una evolución poética, como ya se ha señalado, de más de 50 años. Desde que publica su poemario Perlas del Silencio, en 1944, e incluso podríamos decir que es más larga esta trayectoria si consideramos que un poeta no empieza a escribir con el primer libro que publica, sino que escribe sus primeros versos muchísimo antes. Entonces esa voz poética en Azuar seguro que despertó mucho antes del año 44. Y de hecho él ya había elaborado un poemario en 1939, al que no recuerdo si ya te has referido, pero se titulaba Renacer del Silencio. No estaba, ¿no? Pues él elaboró ese poemario, consta en muchas fuentes que lo elaboró en el año 39, pero que por imagino que por esa timidez, ¿no?, de los primeros años de creación, no se atrevió a publicar ni a darle ningún tipo de difusión. Quizá el poemario de Perlas del Silencio fuese una reelaboración de este primer poemario de 1939. Entonces, por todo ello, pues consideremos que entre los primeros versos de Azuar y este poemario pues transcurren un total de unos 60 años, vamos a poner, ¿no? En 60 años, la voz poética de un autor, como ya se imaginarán, evoluciona muchísimo, trata temas muy diferentes, se interesa por investigar distintos tipos de estrofas, trabaja el verso libre, porque Azuar, digamos que desarrolla toda su trayectoria como poeta a lo largo del siglo XX, y en el siglo XX, pues bueno, la victoria del amor que él anunciaba, no sé si llegó a consumarse, pero la del verso libre seguro que sí.
Además, a lo largo de una trayectoria tan larga, el poeta se ve expuesto también a una gran cantidad de cambios en las tendencias y en las corrientes poéticas a las que puede adherirse o que puede rechazar, y ese conjunto de decisiones pues también va a condicionar esa evolución de su estética a lo largo de los años. En cualquier caso, todo ello implica que se trabajan distintas formas de expresión poética que van propiciando que se abandonen ciertas tendencias, ciertos intereses, ciertas formas, que se superpongan los contenidos unos a otros, creando así un macrouniverso poético. Y todo ello pues crea, podríamos decir, un universo poético muy complejo que habitualmente, si el poeta tiene la suerte de vivir lo suficiente para hacerlo, y Azuar lo tuvo, normalmente cristaliza en un poemario en el que se intenta reducir ese universo poético al que me refiero a una serie de composiciones que lo representen de forma eficaz. Cabe decir que esta es una tarea muy compleja, y entonces, teniendo en cuenta esto, esa pretensión de Azuar por reducir toda su trayectoria poética a un solo poemario de madurez, ¿qué encontramos en ese poemario? Pues tanto en el plano formal como en el contenido temático vamos a encontrar aquí de todo aquello por lo que él se interesó. Lo que se configura en esta obra es un esquema simplificado a través de 27 poemas de la idiosincrasia estética de la poesía de Azuar. Esto implica que este poemario pues, no se construye en base a una temática concreta ni sigue un desarrollo lineal en el que el contenido de las composiciones esté directamente relacionado entre sí, ni tampoco se guarda una línea temática concreta. Entonces, lo que vamos a encontrar aquí, en ese afán de representar un universo poético, que es algo muy complejo, pues es una nebulosa de poemas en los cuales no podemos distinguir una estructura interna bien definida, sino que son más bien una amalgama de composiciones de diversa índole. Esto no implica, sin embargo, y eso es necesario matizarlo, esto no implica que los poemas no guarden un sentido como conjunto, nada de eso, sino que ese sentido pues, viene dado más bien por ciertos lugares comunes, características compartidas que se aprecian en ellos, y no tanto por una relación de contenido que se pueda apreciar en una primera lectura superficial. No hace falta una lectura profunda y una lectura crítica para acceder al poemario en todo su esplendor. Entonces, de este modo, la obra se inicia con una tríada de poemas. A uno de ellos ya se ha hecho referencia, se titula Colette. El segundo es Por la estación del rayo y el aroma, el tercero es Corazón callado. Y en estos tres primeros poemas lo que se plantea es un simbolismo corporal entre la mujer y la naturaleza. Se habla de la adolescencia, se habla de la madurez sexual y de la primavera, y se representan lugares idílicos que están relacionados con el tópico del locus amenus, y además son poemas con tintes eróticos en los que se establece una relación poética entre la primavera, la mujer y el amor. Estos poemas, pues sirven de introducción a la obra precisamente porque se centran en el tema amoroso desde una perspectiva muy reconocible, ¿no? Que es la perspectiva del amor romántico y del amor erótico. Aunque tal y como veremos en el resto de composiciones, el amor en la poesía de Azuar pues, tiene significaciones más complejas y se traslada a veces a ciertas dimensiones poéticas en las que a veces el concepto del amor no se muestra de una forma tan evidente, o al menos no de una forma tan convencional. Tal es así que después de esta tríada, en los siguientes poemas, pues el autor se aleja de estas manifestaciones eróticas de la poesía, que tienen tintes quizás más clasicistas, y ofrece pues una serie de temáticas entre las que no percibimos a priori una relación evidente. Es decir, encontramos, por ejemplo, un poema dedicado a Santa Teresa de Jesús, un poema dedicado a Alicante, otro poema dedicado a Alfonsina Storni, y así en el resto de composiciones. Tiene también un poema en forma de carta de amor que se titula Carta a una amiga, si no recuerdo mal. Y entonces aquí cabe preguntarse, ¿qué relación hay, por ejemplo, entre estas tres entidades que yo he citado, Santa Teresa de Jesús, Alicante, Alfonsina Storni, o los poemas eróticos a los que me refería? Pues bien, a priori, como les digo, no encontramos una relación directa. ¿Por qué? Bueno, pues porque recordemos que esto es un poemario de madurez, que los poemarios de madurez condensan todo un universo poético, y que en esa condensación pues muchas veces caben muchas cosas que pueden no estar relacionadas de una forma cercana, sino ser muy distantes entre sí. Sin embargo, paso a la diapositiva. Sin embargo, ¿se oye mal? Quizá por la mascarilla, ¿no? Sí. Sí. Quizá es la mascarilla, sí. Se nota.
Claro. Se nota. Es que digo, como estoy así con alergia y tal, digo, voy a dejarme la puesta a ver si no se me seca tanto la boca y tal, pero bueno, da igual. Yo creo que ya para lo que queda aguanto. Pero bueno, sin embargo, si hacemos una lectura detenida a este poemario, les estaba diciendo, podemos definir 3 líneas poéticas distintas. Esto es 3 categorías en las cuales se pueden incluir cada una de las composiciones de esta obra. Por un lado tenemos una primera línea de poesía intimista, que son poemas de expresión personal donde la voz poética pues, se impregna de un mayor contenido emocional, y en ellos adquiere una especial relevancia el tema de la soledad. No tiene mucho sentido que yo me ponga aquí a citar títulos, pero hay algunos muy representativos que justifican esta afirmación acerca de la presencia de la soledad, como sería en el caso del poema que se titula Creación sola. Hay otro titulado Que voy negando soledad, y bueno, algunos más en los que el tema de la soledad aparece de forma secundaria, pero está también inscrito en la composición poética. La poesía amorosa con simbología natural es la segunda línea fundamental de este poemario, y es esa poesía con tintes eróticos a la que me refería anteriormente, esa tríada de poemas que dan inicio al poemario, y en los cuales se habla pues, de la adolescencia, de la naturaleza, y aparecen símbolos muy recurrentes en la tradición poética, como es el caso, por ejemplo, de la rosa para representar la feminidad, lo efímero de la belleza, que bueno, estos símbolos ya están inscritos en la tradición poética, como ya imagino que sabrán, desde Horacio, Catulo y otros poetas clásicos. Y luego tenemos una tercera línea poética, ahí no sé por qué se ha descuadrado la presentación, pero bueno, que es la de la poesía de homenaje, y en ella pues, se toman como temas principales ciertas entidades que han tenido una importancia destacable en el desarrollo de la trayectoria poética del autor. La naturaleza de estas entidades se divide básicamente en 2 categorías. Por un lado tenemos poemas de homenaje que están dedicados a personas, entre los cuales pues, destacan fundamentalmente los autores. Tenemos poemas dedicados a Santa Teresa de Jesús, tenemos poemas dedicados a Miguel Hernández, que antes me he referido a él y no lo he dicho, pero bueno, Azuar ya sabrán ustedes que fue un gran estudioso y un gran lector de la obra de Miguel Hernández, y cuando les hablaba de este resurgimiento de la figura de Miguel Hernández, Azuar fue un autor clave para volver a darle ese renombre que tuvo. Y bueno, incluso también encontramos también un poema dedicado a Alfonsina Storni, la poeta argentina de corte modernista. Y sobre estos poemas pues cabe destacar que la exposición de estas 3 figuras es una forma de manifestar al lector las influencias literarias tan amplias que tuvo Azuar como poeta. Es decir, en estos poemas de homenaje destaca pues, bueno, esa voluntad por ofrecer al lector cuáles son la gran variedad de autores que digamos que han tenido una repercusión directa en su formación como poeta. En estos poemas de homenaje también hay que destacar el titulado Carta a una amiga, al que ya me refería anteriormente, y que es un poema amoroso que está dirigido a una persona anónima y que tiene una amplísima extensión. De hecho, por esta extensión tan amplia y por la posición central que ocupa dentro del poemario, pues se diría incluso que es el núcleo evidente de la obra, ¿no? O sea, cuantitativamente y en términos formales es el núcleo de la obra. Luego, por otra parte, tenemos una segunda línea en la poesía de homenaje, que es la de los poemas dedicados a lugares. En esta línea tenemos un poema dedicado a Grecia y otro, como no, a la ciudad de Alicante, donde él pasó la mayor parte de su vida y que también es de considerable extensión. Sobre este aspecto de la extensión, entiendan que hago una especial incidencia porque los términos cuantitativos en poesía son importantes, y sobre todo en poetas como Azuar, que dejan ver de forma muy clara cuáles son sus intereses a través de la extensión de sus poemas. Cuando él trata temas que le interesan, temas que son muy importantes para él, se refiere a lugares o personas que merecen una especial consideración, pues el poema se alarga muchísimo más que otros y parece como si esa voz poética quisiera decir mucho más de lo que la brevedad del género poético le permite decir. Y entonces, en esta línea también, por no detenerme demasiado, tenemos un poema que llama especialmente la atención porque se titula España campesina, y en el que se hace un elogio de esa España rural que tanto apreciaba Rafael Azuar como lugar, pero que se pone en juego también, en el cual se pone un juego no solo de una forma de ensalzamiento del territorio, sino que tiene un trasfondo social.
Esto es especialmente importante porque a través de este poema él reafirma esa presencia de la corriente de la poesía social, de la que formó parte a partir de los años 50 y en la cual figuró como un autor destacable, muy destacable, porque su poesía social yo creo que realmente era cumplía muy bien con esos fines comunicativos de ofrecer una poesía para el pueblo, pero por alguna razón pues fue un poeta muy desconocido en este ámbito también. Quizá también por su condición periférica, ¿no? Los poetas sociales que más triunfaron fueron aquellos que desenvolvieron su actividad literaria en Madrid, que desarrollaron su actividad literaria allí. Y entonces, pues, no es extraño que Rafael Azuar, digamos, que quedase relegado en segundo plano, porque él ya, cuando pasó la mayor parte de su vida en Alicante, pues realmente iba a ser muy difícil que se le reconociera en este tipo de corriente en la que la mayoría de los poetas destacados son poetas del entorno madrileño. Entonces, esta corriente poética, sin embargo, nos podríamos preguntar por qué no tiene mayor representación en el poemario, ya que para él fue tan importante la poesía social. Bueno, pues yo aquí estuve dándole vueltas y descubrí una razón que quizá no sea tan evidente, pero puede ser que sea la que más sentido tiene, y es la de que en el año 95, cuando él publica este poemario, pues digamos que esta línea de la poesía social ya está muerta y enterrada desde hace décadas, y digamos que esa pretensión de crear una poesía comunicativa para el pueblo, pues ya en el año 95 no tiene ningún sentido, y realmente yo creo que él la introdujo en el poemario más que nada porque es una reliquia que a él le emocionaba recordar y que digamos que necesitaba ocupar un cierto lugar en el poemario, pero que digamos que en aquel momento ya gozaba de muy poca eficacia literaria, o al menos ya no tenía aquellas pretensiones ideológicas que la establecieron como una corriente fundamental en el periodo en el que tuvo su auge. Entonces, llegados a este punto, ya hemos visto cuáles son esas tres líneas poéticas en el poemario de Azuar, y yo las quería destacar más que nada porque al mismo tiempo son las tres líneas poéticas principales que él cultivó a lo largo de su vida. Entonces, sobre estas tres grandes categorías, a grandes rasgos, pues se construye esa nebulosa poética que define de forma reducida esa trayectoria poética del autor. ¿Y cómo se caracteriza esta trayectoria en términos formales? Cabría preguntarse. Pues bien, lo que encontramos aquí básicamente es una convivencia de formas clásicas y formas más modernas, o si no modernas, por lo menos actuales. Y de este modo, entre las formas clásicas, cabe destacar una que tiene una especial importancia en el poemario y en toda la trayectoria poética de Azuar, según se puede apreciar, que es la forma del soneto. Por el soneto Azuar siente una gran predilección, quizá porque es la forma que ha gozado de un mayor prestigio a lo largo de toda la tradición literaria española, desde el barroco, desde el siglo de oro, o quizá también tenga esta presencia tan especial en el poemario porque al titularse el poemario Victoria del Amor, pues el soneto ha sido por excelencia a lo largo de nuestra tradición literaria la forma poética sobre la cual se ha escrito más poesía amorosa. Entonces, sobre el soneto también cabe decir que Azuar obviamente no lo trabajó en términos excesivamente clásicos, es decir, él no construía los sonetos a la manera del siglo de oro, sino que introducía en ellos muchas innovaciones, sobre todo la de hacer que el peso recayera sobre los sustantivos y no sobre los adjetivos, que era algo más común en el soneto clásico, por así decir. Y bueno, pues digamos que él hace como una modernización continua de esa poesía clásica que él conocía también. Entonces, por otra parte, encontramos otras estrofas clásicas, como aquellos poemas que están construidos mediante cuartetos, que tienen una rima consonante con un esquema simple, una longitud fija en los versos y una estructura métrica pues que también es simple. Y yo creo que realmente, pues él lo hacía porque era un gran conocedor de la poesía clásica, y él establecía esos moldes para comunicárselo al lector, ese conocimiento que él tenía de la composición poética. Por otra parte, como les decía, estas formas clásicas pues conviven con el verso libre, como no podía ser de otra manera en un poeta del siglo XX. Y este verso libre pues está trabajado en base a una configuración formal que tiene sentido. Obviamente, según les estaba diciendo, cuando hablamos de la poesía de Azuar estamos hablando de un gran conocedor de la poesía clásica, que conoce los fundamentos teóricos y prácticos de la composición poética y que sabe pues que un poema tiene que guardar un ritmo,
que este ritmo puede crearse mediante la anáfora, mediante otras formas de repetición, mediante la recurrencia de ciertos términos. Y todo ello, todos esos preceptos formales, Azuar los cumple a la hora de elaborar su poesía. Con mayor o menor fortuna, ahí ya entramos en valoraciones subjetivas, pero es indiscutible que los cumple. Entonces no es como otros poetas de su generación, que aprovechando esta llegada de la posmodernidad y esa liberación del verso, pues convirtieron el verso libre algunos en el verso del libertinaje, ¿no? En el que parece que vale todo, siempre y cuando haya alguien detrás que se dice poeta para justificarlo, ¿no? Él no hizo eso en absoluto. Entonces, en esta poesía, en la que conviven tradición y modernidad, como he titulado esta diapositiva, también se reconocen una serie de elementos comunes que confieren unidad al poemario. Algunos de ellos tienen que ver con la simbología y en este sentido pues tiene un gran peso los símbolos naturales y que tienen que ver con los escenarios en los cuales se encuadra la voz poética, como pueden ser símbolos naturales tan recurrentes como la noche, el aire, u otros que remiten sobre todo al espacio físico. Luego también encontramos algunos mucho más recurrentes, como es el caso de la rosa, y estos símbolos que utiliza habitualmente Azuar pues están muy presentes en la tradición poética, como ya les he mencionado anteriormente. Algunos como el de la rosa al que ya me he referido, bueno, pues cristalizaron en ella en las creaciones de los grandes poetas latinos. A través de estos símbolos encontramos también una serie de tópicos recurrentes. Esto es necesario decirlo porque en la tematología pues hay una relación directa entre el símbolo, el tópico y los temas que se tratan. Y entonces pues seguiremos ese transcurso, ¿no? del símbolo al tópico, y luego ya para terminar comentaremos brevemente los temas. Los símbolos a los que me refería son esos, sobre todo de índole natural. Y en lo que respecta a los tópicos, pues encontramos sobre todo la presencia del locus amenus, que también está vinculado con ese lugar idílico, que se crea en un espacio natural imaginado y al que ya nos hemos referido anteriormente cuando hablaba de esa poesía erótica que abre el poemario. Y tenemos otros tópicos universales como el carpe diem, el memento mori o el tempus fugit. Entre estos tres predomina, como puede verse, y es necesario destacarlo, una preocupación constante por el paso del tiempo. Quizá este tema, a pesar de ser un tema universal en la poesía, pues cobra aquí una especial relevancia al tratarse un poemario de madurez, porque bueno, es evidente que una persona que ya está llegando al final de su vida, pues uno de los temas principales que más le van a preocupar y que obviamente se van a cristalizar en su poesía es el del paso del tiempo, ¿no? Y teniendo en cuenta todo lo dicho hasta aquí, acerca de las formas, el contenido, la simbología y los tópicos señalados que acabamos de comentar, pues creo que algunos de ustedes ya le irán encontrando un cierto sentido a por qué este título de Victoria al Amor. Y bueno, como este será el punto final de la ponencia y esta casa hay que empezarla por el tejado necesariamente, hay que comentar primero los temas universales para terminar con este aspecto de la tematología. Y bueno, pues él trata temas que han permanecido a lo largo de toda la tradición poética, tal es así que estos se pueden resumir pues básicamente en el amor, que ya les digo puede ser de tipo romántico, erótico y con otras significaciones que ahora comentaré cuando hable del título. Trata también el tema de la soledad, el tema de la muerte, el paso del tiempo, y algunos poemas también algunos temas que aunque son más modernos, pues también cuando Azuar publica este poemario en el año 95, pues ya se podría decir que estaban inscritos en la tradición literaria. Tal es así como es el caso de hablar sobre los procesos de creación, sobre la propia figura del poeta y su relación con el proceso de creación de los poemas y con esa faceta poética del autor. Bueno, pues este es un tema que en el año 95, aunque no se trabajó en la tradición literaria clásica, podríamos decir, en el año 95 ya estaba más que instaurado, y él, pues bueno, como digamos que fue adaptándose a esta llegada de la modernidad, pues también lo trabaja con una especial sensibilidad, ¿no? Entonces, ahora sí, dicho esto, pues hemos llegado al final del análisis, prácticamente estamos llegando al final del análisis, y solo nos queda preguntarnos por qué ese título de Victoria del Amor. Cuando estaba trabajando este artículo en el que me ayudaron algunos compañeros, había uno que me decía, dice, hay muchos poetas que simplemente
escriben un poema que les gusta, que temáticamente está relacionado con el poemario y reciclan el título y lo ponen, porque dentro del poemario hay un poema que se titula Victoria del Amor. Y no, yo creo que no. O sea, Azuar no hubiera hecho eso. Él, yo creo que no daba puntadas sin hilo, y menos a la hora de construir un poemario tan importante para él como intuía que iba a ser Victoria del Amor. Entonces, el título de Victoria del Amor, yo creo, y esto no hay fuentes que me lo confirmen porque simplemente es una lectura crítica y es algo personal, pero el concepto de amor en la poesía de Azuar, atendiendo a todo lo que venimos hablando a lo largo de esta ponencia, a esas líneas temáticas que él trabajó, el concepto del amor en él es un concepto, podríamos decir, neoplatónico, en el que el amor pues, no se entiende en su sentido romántico, aunque también, pero no simplemente en su sentido romántico, sino que se entiende también pues, como una fuerza universal que marca la existencia de todas y cada una de las cosas de nuestra realidad. Es decir, de este modo el amor es una fuerza que adquiere una dimensión espiritual y que crea los espacios naturales, es la fuerza que determina la conexión humana con ellos, es el motor de las relaciones entre las personas, tanto familiares como de amistad, como eróticas también, y es también la propia capacidad creadora del poeta y su propia capacidad espiritual que le impulsa a escribir y a percibir ese lado espiritual de la realidad que le permite trabajar poéticamente sobre ella. Entonces es, en resumen, una invención espiritual que reside en el fondo de todas las cosas y que hace que el mundo y quienes lo habitan, incluido el poeta, pues sean como son. No sé si todo esto podría verbalizarse de esta manera, porque realmente esto es filosofía, no es literatura. Pero bueno, Azuar, al ser un gran conocedor de la tradición poética, imagino que este concepto neoplatónico del amor, sobre todo si él leyó mucho a los poetas del siglo de oro, sobre todo, este concepto neoplatónico, digamos que ya estaría plenamente instaurado en su imaginario poético y en su perspectiva de la creación poética. Entonces, si Azuar consiguió acercarse o no a esta concepción del amor a partir de la poesía, es algo que podríamos debatir sobre ello, pero yo creo que sí que logró hacerlo. Sí que logró acercarse al amor desde esa perspectiva neoplatónica y sí que supo darle sentido en un último poemario. Y este poemario, yo creo que en ese aspecto constituye la culminación de todo un universo poético y no podría tener un título más acertado que el de Victoria del Amor. Por tanto, y ya concluyo, se puede decir que este poemario, extrapolándolo a la poética de Rafael Azuar, pues es el testimonio de un autor que tiene un gusto indiscutible por lo clásico, eso es innegable, pero que supo también adaptarse a la modernidad y al progreso estético y a las nuevas líneas poéticas que iban surgiendo a su alrededor. Quizá esto tenga también alguna relación con su faceta de poeta social y de escritor social, muy atento a los intereses del pueblo, a los cambios que se producen en el entorno, porque un escritor de corte social pues tiene que estar muy atento a los cambios que se operan en su entorno y en su realidad. Y de este modo, pues abrazando tanto las métricas clásicas como el verso libre, uno de los mayores testimonios que encontramos de esa apertura a la modernidad, a lo que estaba fuera del canon literario también se podría decir, fue quizá el poema dedicado a Alfonsina Storni, que a pesar de ser una autora modernista, que no estaba incluida dentro del ámbito de la posmodernidad, podríamos decir, la lectura de este tipo de poetas mujeres, cuando se vino desarrollando a partir de los años 70, sobre todo en España, supuso una apertura del canon muy amplia en la que ya pues, los hombres blancos y europeos no eran los que dominaban la poesía, sino que también primaba mucho lo periférico, primaba la escritura femenina, la escritura de los pueblos indígenas latinoamericanos y digamos que una serie de tendencias que ya estaban acercándonos a las líneas, a esa apertura de la poesía hacia lo periférico y fuera del canon en la que estamos nosotros hoy en día. Azuar en el año 95 ya imagino que estaba plenamente convencido de la necesidad de abrirse a esa nueva modernidad y este poemario dedicado a Alfonsina Storni yo creo que es uno de los testimonios más claros que encontramos en esta obra. Ya para despedirme me gustaría leerles, si Esther me permite el intrusismo laboral, un poema, que es el penúltimo del poemario, que no sé si ella lo tiene a un viejo poeta. Sí. ¿Lo tienes? Bueno,
seguro. Claro. O hacemos 2 versiones, tampoco. Una competición, a ver quién lo lee mejor. A un viejo poeta es un poema de despedida, yo creo que es muy conmovedor. Bueno, este tipo de poemas, con que estén medianamente bien hechos, siempre son muy conmovedores, ¿no? Porque es, digamos, el reconocimiento propio de un poeta hacia su propia trayectoria y esa despedida del ámbito poético, por si acaso ya no le daba tiempo a publicar nada más, imagino, porque él estaba muy preocupado por el paso del tiempo. Y el poema, que se lo he puesto aquí por si lo quieren seguir, aunque esto me ha vuelto a trastocar el formato. Pero bueno, el poema dice así. Cuando la soledad es un martillo que machaca la rosa de tus sienes y vas hacia la noche y te detienes a descansar al borde de un cuchillo, cuando toda tu vida, un triste anillo de luz, se va apagando y nada tienes en tus manos y solo te sostienes en un mundo vulgar de tan sencillo, con qué pena recuerdas la dulzura de aquella piel serena, blanca, pura, bajo la cual latían vida y sueño. Mundo del alba que doraba un rayo, de canción primera, divino mayo, rozado por las brisas del ensueño. Muchas gracias. Bueno, estoy muy feliz, la verdad, en estos momentos porque hemos preparado un recital que encaja absolutamente con la ponencia que ha hecho Daniel. Hemos elegido justamente todos los temas fundamentales que ha nombrado y bueno, vais a ver que esa parte de la poesía erótico-amorosa que es tan importante en Rafael Azuar, está muy presente en el recital. Quizá el punto que no hemos tocado es el tema social, pero justamente por lo que estaba diciendo Daniel, ¿no? Porque en esa parte hay una evolución del poeta que ha retratado él muy bien y empieza con esa parte más amorosa y luego la soledad. Creo que nosotras hemos querido reflejarla porque creo que tiene mucha fuerza y los poemas son muy bellos, la verdad. Y la parte social como en la última etapa como que no está tan presente. Entonces, bueno, vamos a, si quieres, sí, nos juntamos un poquito para que, como bueno, hemos hecho algunos poemas a 2 voces. Habíamos puesto un fondito musical, pero yo creo que vale la pena que lo leamos sin música para que se vea, ¿no?, el poder de la palabra de Rafael. Yo creo que sí. Bueno, los poemas, antes de empezar, deciros que lo hemos cogido de muchas fuentes. Hay poemas que están cogidos de la antología que hizo Vicente Ramos. Hay otros que han salido en revistas publicadas, o sea que hemos hecho un poco de miscelánea de toda la obra para que se reflejara todo eso que ha explicado Daniel perfectamente. Bueno, vamos allá. Tras el amor, el aire largo. Las rocas y el silencio, un sol lejano. Tras el amor, qué sombra, qué frío extraño. Es la noche que llega. ¿La muerte acaso? Tras el amor, el aire largo. La soledad y el viento en torno a un árbol. Y una fuerza remota, radiante, algo. Universo desnudo. Dios lo ha creado. Tras el amor, el aire largo. ¿A quién esperas ver llegar por la última revuelta del camino? Ya la tarde se apaga y los últimos pájaros vuelan en callados giros. Tus manos blancas tañen suavemente, llenas de nostalgia el arpa, y una canción de estrellas se derrama en el aire del crepúsculo. ¿A quién esperas? Dime, ¿para qué ser divino serán tus canciones llenas de tan nítido ensueño? Tus ojos, en la sombra, brillan como 2 luceros. Tu corazón se agita en fuertes latidos. Tus labios sonríen, llenos de una ternura indefinible. ¿A quién esperas?
Dime, ver llegar por la última revuelta del camino. Que dentro de una almendra yo te sigo esperando. Ay, amor de brisa pura, de nardo que es oriente en la cintura, de cuerpo libre a solas que persigo. De cuerpo tan desnudo como digo, solo la piel soñando la blancura, latiendo a nieve y labio su dulzura. Tu cuerpo, ay, tu cuerpo que maldigo, que dentro de una almendra blanca, amarga, más amarga que blanca, vivo y muero, mujer desnuda y fiel eternamente. Ay, lumbre del pecado, senda larga, aurora que me ciega y que yo quiero gozar y no gozar diariamente. De gracia vegetal es tu cintura, y un horizonte claro te perfila desde el oscuro norte de tu axila a la luz de tu pierna, blanca y pura. Al aire tienes preso en tu hermosura, y una música suave se deshila en torno de la rosa más tranquila, alrededor del sueño y su figura. Aquí el deseo, entre los lirios, pace la tormentosa lengua que lo inflama, y en su momento azul expira, breve. Aquí la vida en tu blancura nace, y el profundo misterio se hace leve. La creación, de pronto, se derrama. A determinadas horas, cerca del mediodía, bajo el radiante sol, los amantes se encaminaban al templo, entre las paredes umbrosas de cañas, y allí, en el más callado recinto, practicaban el rito del amor. Entre la sombra suave de las palmas, bajo el ardor del sol, los labios amantes se cerraban en un beso. Lejos, en el mar, las velas de las naves se abrían como alas de paloma, acompañadas a veces por el ruido blando de los remos en el agua. Nadie sabía dónde se hallaba el templo del amor, pero todas las mañanas, entre los pasadizos de cañas silvestres, se dirigían los amantes hacia la dorada sombra donde descubrían la hermosura de su cuerpo. Ocurría todo ello en una isla desconocida, lejana, según cantaban los poetas. El eje de la paloma y de la aurora naciendo, el fiel imán de las olas, es el imán de tu cuerpo. Tus largos cabellos caen sobre la espalda y el seno, llovidos de tierra a mano, ceñidos de tristes dedos. Instante crucial de lumbre que te desvela el secreto, llamada fiel de la vida, fugacidad de lo eterno. La luna será una noche, el ala leve de un beso, perfume del corazón que llega hasta el pie y el hueso. Verás la vida que pasa desde tu madre al infierno, extendiéndose del labio hasta el resplandor del sueño. Con él irás por la vida, con él irás con tu cuerpo, cargado de flor y barro por las sendas del misterio. Era ella la mañana del mundo, el centro de luz y de pureza en el que todo renacía. Despertaba el ave en el movimiento leve de sus manos, temblaban las hojas de los árboles a lo largo de sus cabellos, se rizaba el agua en sus ojos, se alzaba una canción en la redondez hermosa y limpia de su seno. Muchacha centro del mundo, brotaba la vida a tu paso y subía cual un perfume amoroso alrededor de tu cuerpo. Al dormir, iban las estrellas haciéndose latido dentro de tu ser, y el silencio profundo de la tierra era el perfil mismo de tu desnudez, rendida y estática. Por el aire de marzo y de la oliva, recuerdo un tiempo enamorado y puro. Nacía el sol temprano y ya maduro, y traía la alondra tu misiva. Era amor, primavera blanca, viva, que poblaba de rosas el futuro. Florecía el almendro tras el muro, y toda senda hacia tu imagen iba. Era el tiempo del beso y la sonrisa, y hasta el mar subía una paloma, y eran sus alas de la brisa. Tenía las mañanas la luz honda, soñabas en un hijo, y de la fronda un perfume de sueño era el aroma.
Vencida por la sombra, tu amargo labio juega a entregarse al silencio en un beso de hierba. Despertarán las flores entre tus blancas piernas y andarás noche y día errante ante la niebla. No bebas más la vida, amiga, no la bebas. No persigas tu sueño por la oscura alameda. Florecerán tus pechos musicales almendras y anidarán las aves en tu alma de selva. Es cierto que el misterio nuestra vida rodea de palabras y lluvia, de soledad y estrellas. Amiga, te esperamos en la sombra primera, donde ayer aprendimos a no pensar siquiera. Borracha de sus giros, se cansará la tierra como tú te cansaste de danzar primaveras. Será el silencio solo, será una luz eterna cubriendo nuestros cuerpos de verdad y belleza. El frío cinturón de fría espuma, la rosa sin aroma, el movimiento de los astros, la eternidad del viento, el andador silencio de la bruma. Todo un misterio elemental rezuma, todo en el alma edificarse siento, cual un mundo sin fin, sin fundamento, con límites de estrellas y de pluma. No sé, sospecho que la vida entre nieblas y angustias se arracima, ordenando la lluvia como un llanto. El corazón en mayo es una herida, cuando tu amor en ondas se aproxima y amanece en el aire un dulce canto. Qué redondo y perfecto el desconsuelo de este mundo vulgar en que resido. Por las mudas ventanas del olvido veo pasar a un pájaro de vuelo. Me duele tanta muerte por el suelo, me duele el corazón y su latido en viento de canciones diluido, crepúsculo de vida bajo el cielo. Guitarra entre mis manos, del hastío, con qué rabia yo pulso tu cordaje hasta volver al llanto y al vacío. Porque es muda la voz y mudo el eco que siempre me devuelve ese paisaje, trono de sombra bajo un árbol seco. Muerdo la vida y muerdo una fruta de nube y esperanza con sabor a recuerdo. La sombra de mi casa, la tierra en que yo crezco, nunca alcanzan resplandor del sueño. Hay pueblos de miseria, hay campos solitarios, hay baldíos, horizontes creciendo en un alarde puro de materia. Hay miserables ríos de sangre y de dinero, cuerpos que bailan al compás del grito y una selva de piernas presurosas alrededor de un cero. Yo siento cómo crece entre las cosas la sombra al infinito. La soledad por centro, el mundo va quedándose vacío, con la nada por dentro. Cuando la soledad es un martillo que machaca la rosa de tus sienes y vas hacia la noche y te detienes a descansar al borde de un cuchillo. Cuando toda tu vida, un triste anillo de luz, se va apagando y nada tienes en tus manos y solo te sostienes en un mundo vulgar de tan sencillo. Con qué pena recuerdas la dulzura de aquella piel serena, blanca, pura, bajo la cual latía vida y sueño. Mundo del alba, que doraba un rayo de canción primera, divino mayo, rozado por las prisas del ensueño. Hasta tal punto vivo en mí mismo, yo mismo me apaciento y me consumo, que el mundo, para mí, ya solo es humo, y lo único que arde está en mí mismo. Llama de mí, palabra del abismo, rescato al ser y en soledad resumo, ungida de mi sangre hasta lo sumo, pues tal lo manda un ejemplar lirismo. Viviendo, pues, de tan extraña suerte, no sé si vivo de mi propia muerte o si de mi existencia me alimento. Quizá busque en el alma una palabra que allí el dolor, con sus heridas, labra, y de lo eterno sea el fundamento. Nunca supuse que de la soledad iban a nacer tantos personajes, que de la nada
Iban a surgir tantas vidas y mundos, pero lo cierto es que yo mismo me condeno con placer al exilio. He aprendido a decir los nombres amados en el viento, a mirar a las mujeres amadas en la espuma, a rezar por mis hermanos perdidos en el mar y en la locura. Dueño de vastos horizontes, me dirijo en la mañana a los dioses y les ruego que me permitan entrar en el reino de mis desconocidos amigos, a quienes solo conozco por una música, por unas palabras. La poesía nos hace vivir de esencias, de verdades, vivir íntimamente, no realmente, en un mundo sin corrupción posible. No estoy de acuerdo con Ortega cuando dice: el poeta empieza donde el hombre acaba. Creo que ser poeta es una de las mayores plenitudes humanas y que el poema es la imagen misma de la vida, como decía Novalis. En poesía, como en el arte, me interesa el mundo del hombre y me interesan, cómo no, el amor, la justicia, la verdad. Creo que hay cosas que brillan por sí mismas y otras que han de ser apasionadamente reveladas, incluso esas cárceles y auroras enigmáticas que solo abren los dedos del misterio. El instrumento del poeta es la palabra y su oficio es el de forjar esos encadenamientos mágicos que llamamos versos, con la imagen y la música, fuente de toda creación. Repudio lo artificioso y vano. Repudio las torres de marfil. Los laboratorios donde los falsos poetas hacen alquimia con lo más tierno y sagrado de la vida. Repudio lo propagandístico. Repudio a los malabaristas e hipócritas. A los que no tienen fuerza y personalidad y se visten de mímesis y andrajos a la moda. A los que no poseen entre 1000 palabras ni siquiera una propia que les haya nacido en las entrañas. Repudio la coacción, la violencia, todo aquello que hiere y humilla la noble condición del hombre. Amo lo desnudo, lo sencillo, lo que mueve en la plena libertad del aire, lo que se da generosamente y para siempre, sin interés alguno, a esa humanidad que somos todos nosotros. Todos nosotros. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ha quedado muy latente todos los elementos que ha nombrado Daniel en su ponencia. Lo último que hemos leído, que era prácticamente un manifiesto, una declaración de intenciones, es una poética que escribió Rafael Azuar, pues no sé, está publicada, por si os interesa leerla, en la antología que hizo Vicente Ramos. Ahí está publicada. Hemos elegido un poquito de todo y bueno, antes decía que no era la poesía social, no habíamos elegido ningún poema, pero fíjate que en su poética sí que está como muy latente la reivindicación. Bueno, ahora tenemos un micro por si alguien quiere comentar algo, si queréis hablar alguno de los hijos o no sé, de algo alguien que quiera comentar algo. Está retransmitiendo, si no llevamos micro, no. Gracias. Yo quisiera resaltar de Rafael Azuar. Sí, tuve la suerte de conocerlo, de convivir muchas tardes en la librería Lux, de hablar con él. Y no quiero hablar de su poesía porque no entiendo, pero sí resaltar su persona. Era una persona de una gran educación, de una empatía tremenda hacia los demás, con un carisma de caballero que hoy, los que ya peinamos camas muchos años, echamos de menos. Solamente quería decir eso. Yo quería dar las gracias, quiero dar las gracias a la Universidad de Alicante, a la familia que está aquí presente, a que por fin se pueda hacer este homenaje a Rafael Azuar, tan merecido. Me ha gustado mucho la ponencia de Daniel Arce
y muchísimo vuestra lectura de sus poemas. Yo quiero preguntarte, Daniel, si no te importa, lo que yo sé de Rafael Azúar, él vivió la guerra civil siendo un niño prácticamente. Cuando termina la guerra es cuando él ya se incorpora, digámoslo así, a la mili, y a partir de ahí pues ya empieza su vida en fin, normal y corriente, digámoslo así. Con Vicente Ramos tiene una pequeña relación de compañerismo al principio, luego lo pierde de vista, pero sin embargo con Miguel Hernández realmente no pudo tener ningún contacto, y sin embargo en algunos de los poemas que habéis leído son hernandianos al 100%. Sí, y totalmente. quería saber tu opinión. Bueno, realmente tengamos en cuenta que él empieza a desarrollarse como poeta, o sea, su etapa de auge poético es entre los años 50 y 60. En esos años la poesía social tuvo una especial relevancia y obviamente las composiciones de Miguel Hernández fueron uno de los cimientos principales que sustentaron ese desarrollo de la poesía social en España. Entonces no es extraño que él, si se movía en esos círculos de poetas sociales, fuese un lector muy atento de Miguel Hernández. Y obviamente en la mayoría de creadores de poesía social eso se limitó a la faceta poética, es decir, a componer como Miguel Hernández. Pero él no solo componía tomando ese discurso de una poesía para el pueblo, sino que además reconoció a Miguel Hernández como una de las principales figuras de ese discurso desde su perspectiva académica. Y por eso digo que Miguel Hernández tuvo una importancia muy fundamental en su vida, porque no solo influyó en su faceta como creador, sino que también ocupó una posición fundamental en su faceta como académico, y yo creo que en parte también al poder hacerlo, al tener esa perspectiva académica, esa posición académica que le legitimaba para hacerlo, él también decidió ensalzar la figura de Miguel Hernández desde una perspectiva, digamos, emocional también, ¿no? Porque un poeta que fue tan importante para su desarrollo como poeta social, yo creo que él también se lo quiso agradecer estudiando ampliamente su obra, y lo hizo, entre los 80 y los 90 sobre todo lo hizo muchísimo. Bueno, para mí no era muy conocido y me alegro muchísimo, gracias a vosotros también, ese acercamiento a ese gran poeta que evidentemente es Rafael Azúar, ha sido y es. Y básicamente me interesa, bueno, la influencia esta de Miguel Hernández, que no sabía que había entre ellos, y ese ensalzamiento que él hace de la obra de Miguel Hernández, con lo cual le viene muy bien también a Miguel Hernández. La vinculación que habéis comentado antes con Josep Pla. Josep Pla estudia la obra de Rafael Azúar. ¿Es esto lo que es? Yo esa línea no la he trabajado especialmente, pero... Habéis comentado ha sido la alusión. ponencia de Consuelo. No sé, a lo mejor vosotros, sí, que sois especialistas aquí en la obra de Azúar, no sé si Fernando Miró, puede ¿habéis contestar. hablado? Sí. Entonces, había correspondencia entre ellos dos y una mutua admiración. Entonces, Josep Pla la hubo, sobre todo creo, no sé qué obra, no recuerdo ahora, pero en una de ellas, yo creo que fue Los Zarzales, alabó con, no sé si fue Los Zarzales, no estoy seguro. Sí, creo que es esa la que estoy buscándolo. Creo que es esa, sí. Creo que son Los Zarzales. O Teresa Ferrer, ahora no estoy seguro, tendría que mirarlo. Pero sí ensalzó su obra. Había una correspondencia entre ellos de mutua admiración. De hecho, en Los Zarzales, el protagonista de Los Zarzales llega, porque hay una primera persona en esa novela, llega a citar a autores catalanes. Y yo creo que Azúar sintió una gran admiración por la literatura catalana en general. Hay algunos nombres en Los Zarzales que son seudónimos, él casi nunca utiliza nombres reales para referirse a determinadas personas, pero habla del fundador del Orfeo Catalá, por ejemplo, en Los Zarzales. Y sí, hay una admiración, por ejemplo, a Ángel Guimerá, habla de Terra Baixa, por ejemplo, la obra de teatro de Ángel Guimerá,
También habla, creo recordar, de Dalí, me parece que llega a hablar también. Quiero decir que hay una admiración por la cultura catalana, porque además él estuvo viviendo durante un tiempo en Cataluña, en un pueblo de Tarragona, que se llama la Vilella Alta, que él llama Beneixa en su libro. Entonces yo creo que esa admiración mutua la tenía, y por eso la correspondencia yo creo que fue, no sé si muy fluida, pero desde luego se conocían y se admiraban mutuamente. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿No? Bueno, pues damos la jornada de hoy por cerrada. Muchísimas gracias por haber venido. Reitero las... ¿Quieres decir algo, Francisco? Ah, vale, Consuelo, por eso iba a decir. Reitero las disculpas de Consuelo. La técnica tiene esta ventaja, que Consuelo nos está viendo por ese agujerito que hay allí, y me dice que solo cito a Pla como un autor que escribió sobre Azuar. Vale. Solo sobre Azuar. Cito a Pla como autor que escribió sobre Azuar. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, desde aquí damos las gracias a Consuelo por la aclaración y bueno, os emplazamos al próximo día, el viernes, que además tendremos la ponencia de Fernando y de Juan Ramón Torregrosa, y seguro que va a ser muy, muy interesante, y además hablará también Pilar y Francisco Marmagro. Estáis los 4 ponentes aquí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos. Damos por concluido.